Hola, buenas tardes, buenas noches, Jesús Gabriel. Hola Ana, Ana Cervera, ¿Qué què tal? tal? ¿Cómo estás? Bé, content de trobar-nos, encara que sigui online, Sí. contentos de encontrarnos Con este calor, a con pesar este de todo, calor ¿no? y esta humedad en Barcelona. Bueno, tampoco hace tanto que nos vimos presencialmente, ¿eh? Bueno, pero vamos a hacer el papel, ¿no? Hombre, claro, claro. Para que no se nota que eso que parece... En fin. Bueno, al menos hemos hecho un live, ¿eh? No hemos hecho un directo, lo Sí, hacemos sí, sí. así diferido. Uh-huh. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que estás. Aquí tenemos a Jesús Gabriel Gutiérrez, un astrólogo, un gran astrólogo profesional que nos ha escrito libros muy interesantes, que además participa en emisiones de televisión y de radio y que además, oye, me encantan los canales de Telegram que tienes, ¿eh? Por Sí, cierto, no sé cómo fue estás meterme en muy ese berenjenal. activo. Estás muy ¿Eh? activo. No será el Júpiter en Aries, ¿no? Bueno, yo el día que lo puse en marcha, que no sabía ni en qué berenjenal me metía, Júpiter hacía trígono exacto con mi Urano. Claro, pues ahí lo tienes, ¿ves? Sí, Si es sí. que tenemos que mirar a los astros y siempre tenemos una respuesta, ¿no? Siempre nos dan respuestas. Siempre nos dan respuesta. Siempre, siempre. Y bueno, y aquí una servidora, Ana de Alejandría, Ana Cervera para las personas que no me conocen, y directora de la escuela Eventos Astrológicos. Y justamente me gustaría muchísimo que le diéramos estos 10 minutitos, si te parece, a la escuela, Sí. Jesús Gabriel. En Eventos Astrológicos, justamente, es una escuela que le gusta muchísimo dar astrología de calidad. Ya lo sé que muchos pensaréis, todas las escuelas queremos dar astrología de calidad, por supuesto, pero vamos a buscar los mejores astrólogos. ¿Por qué? Porque tenemos todo tipo de niveles dentro de la escuela y lo que queremos es que las personas que llegan a la escuela, tanto si son principiantes como si son incluso no astrólogos avanzados, perdón, estudiantes avanzados, sino algunos también son astrólogos que asisten a estos talleres mensuales donde justamente uno de los pilares de la escuela es Jesús Gabriel Gutiérrez. Llevas muchos años colaborando con nosotros. Yo te tengo un agradecimiento enorme. Pues estamos desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Muy bueno eso. Que fue en el año 2011. Pues sí, 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 sí. 2011. Y es verdad que siempre has estado ahí, Jesús Gabriel, y yo te estoy muy agradecida porque, bueno, siempre hemos tenido la suerte que se ha ido manteniendo, hemos ido haciendo cambios, ha entrado y ha salido gente, como siempre, como en todas las escuelas, como en todos los organismos. Hemos pasado experiencias muy interesantes de mucho aprendizaje, pero sobre todo estamos ahora pues dando toda la calidad que podemos a las personas que vienen a estudiar con nosotros. Y Jesús Gabriel es uno de ellos. Y en esta próxima temporada, que siempre hacemos programaciones cuatrimestrales, o sea, desde septiembre hasta diciembre, pues vuelve a colaborar con nosotros desde el punto de vista de la astrología mundial, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir, ¿no, Jesús Gabriel? Bueno, sí, para empezar está bien poner una Sí, para distinción. empezar, para empezar está bien, Sí. sí. Y bueno, nada, me gustaría que preguntarte a ti, para que puedan escucharte también las personas, antes de entrar en temática, ¿cómo te sientes tú en la escuela? ¿Qué te parece la escuela de eventos astrológicos sin pelos? Jesús Gabriel, porque Ajá. aquí no hemos improvisado nada, así que como si estuviéramos tomando un café. Ah, muy bien. Bueno, yo le encuentro, a eventos astrológicos le encuentro un encanto especial, pero no solamente porque tú y yo seamos amigos desde antes de eso, Exacto. sino porque es una escuela que
si me lo permites, tiene dudas sobre su propia existencia. Esto quiere decir que está siempre en duda acerca de lo que vale la pena promover, dar a conocer, canalizar, etc. Es decir, si fuese una escuela que estuviese sobrada de certidumbre, optaría por un formato siempre el mismo y no lo cambiaría nunca más en la vida, ¿no? Pero yo encuentro que Eventos Astrológicos es una escuela autocrítica. Y como es autocrítica, está ávida a introducir los cambios que hagan falta para que el mensaje de cara al alumnado sea el más ágil, el más sugerente, el más pedagógico, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Eventos Astrológicos tiene el punto de autocrítica necesario para poder evolucionar. Y revolucionar. Y evolucionemos juntos. Y revolucionar. Además, así ha sido, ¿eh? Hemos evolucionado juntos. Sí, 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 sí. Además, era una escuela que habíamos puesto mucha energía en el presencial, ¿te acuerdas? Sí, y sí. Bueno, pues claro, desde que llegó el tema en el 2020 del COVID, que pasamos y nos vimos obligados a pasar al online, que por otro lado el online también te va muy bien, porque entonces personas de otros lados del mundo pueden conectarse, pero sí que es verdad que el presencial es algo que se sigue echando de menos, ¿no? Ese contacto, y que volveremos, se está estudiando de nuevo, o sea que es que es tan cómodo en el online. Bueno, claro, el online... tan cómodo. Sí, 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 sí. Bueno, el online tiene la ventaja de que estás en casa, pero sí. El estar en casa también es una desventaja. También. Porque en casa, pues, cuando vas a... Mira, esto es como cuando vas al cine. Cuando vas al cine, la única cosa que puedes hacer es ver la película. Pero ves una película en casa y de paso haces punto, o haces media, o haces macramé, o haces 50 cosas a la vez, ¿no? Con lo cual... Es verdad. Yo tengo mis más y mis menos con online, pero bueno, es el signo de los tiempos. Bueno, también hay una cosa que... hay una ventaja y desventaja también a la hora de dar cursos, ¿no? Que la preparación para que la persona tenga el material gráfico o pueda tener, vamos a decir, algún tipo de apoyo, ¿no? De material de apoyo. Claro, no es lo mismo que llegar a una clase y repartir una hoja o dos, aunque igualmente tú pones tu PowerPoint a través de una pantalla, porque lo hacíamos así, ¿no? Que teníamos un televisor muy grande. Pero lleva mucho más tiempo, te da mucho más trabajo, que es muy curioso, es muy cómodo, pero tienes que realmente tomarte tu tiempo para que aquello que vas a presentar sea algo que pueda ser cómodo para el asistente que está online. Es decir, que no es un papel que tiene ahí que puede ir subrayando, por lo tanto tiene que ser algo que sea muy claro, ¿no? Bueno, vamos a ir a hablar un poquito de lo que es estos cursos que vas a hacer ahora en este próximo cuatrimestre. Me parece que vamos a empezar con el de Plutón. Sí. ¿Verdad? Entonces Jesús Gabriel nos va a hacer un taller sobre prepararos. Plutón, el ciclo del capitalismo corporativo. Sí, 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 sí. Me encanta porque es muy tú esto, ¿eh? Has puesto una cara de pillastre, de pillina. Sí, porque además genera, wow, activa muchísimo a la gente esto. De hecho, ya estás hablando tú en tu canal de Telegram de todo esto, porque claro, hablar del capitalismo es el tema, ¿no? Vamos a decir, es el tema. Pero a mí me encanta siempre tu visión de la cosa, porque de repente es como que Jesús Gabriel te sorprende, ¿no? O sea, cuando tú dices, bueno, capitalismo más o menos sé por dónde va, ¿no? Pero siempre él tiene una carta o un as en la manga. Por eso pongo yo esta cara. Este es uno de los talleres que se va a dar en septiembre, que si me permites, voy a decir ahora, la fecha va a ser el 24 de septiembre, siempre es el último sábado de cada mes, y no sé si te apetece darnos un algo. Algo.
sin hacer spoiler. Venga, va. Bueno, a ver, yo planteo este curso. Claro, el título de la mención en el subtítulo del capitalismo corporativo podría haber sido otro, podría haber sido sociedad corporativa. Ajá. Y claro, ¿qué diferencia hay entre el capitalismo corporativo y el no corporativo? La palabra capitalismo es, lo importante es el capital. En la época del feudalismo, que es la anterior etapa de desarrollo de la sociedad, era el feudalismo, era el poder del feudo, el poder del señor feudal y lo que tenía alrededor, ¿no? Y el derecho de pernada, ¿eh? Claro, claro, es que el feudalismo tenía estas cosas, pero también el capitalismo también tiene sus cosas, sus También derechos de tiene un derecho de pernada. pernada, ¿no? Sí, sí, sí. Es una situación que pone en evidencia que la relación de igual entre las personas es muy difícil en sociedades complejas. Y siempre hay abusos de poder, siempre ante el abuso de poder hay gente que queda impune y hay gente que paga las consecuencias de su propia vulnerabilidad, ¿no? Y por eso hay ricos y pobres. Pero bueno, yo lo que quería transmitir con este curso de Plutón es que Plutón no es un planeta como Neptuno o como Urano, o sea, no tiene nada que ver. Yo creo que Urano y Neptuno y todos los demás considerados planetas son facultades sagradas, son funciones sagradas, mientras que estos planetas pequeños, como Plutón, como Eris, como Quirón, no se refiere a funciones sagradas, se refieren a construcciones que el humano en sus vínculos sociales construye para construir una percepción de la realidad. Entonces, Plutón es el gran relato, la gran narrativa, la narrativa que hace que unas cosas estén legítimas en unas épocas de la historia y en otras épocas alcancen la legitimidad otras cosas que en otro momento diferente nos resultarían aberrantes. Uh-huh. Por ejemplo, a alguien en la época del feudalismo o del primer capitalismo pensaría que se puede hacer dinero de la nada, solamente con un decreto por parte de un gobierno o de una banca privada como la Reserva Federal, que dice, pues ahora hay que imprimir tanto dinero y lo vamos a entregar a estas capas sociales para que luego lo distribuyan entre los ciudadanos, ¿no? Dices, esto en la época anterior al monetarismo, que es nuestro tiempo, o el consumismo, era una cosa aberrante. Totalmente. En cambio, lo hemos asumido como algo que tiene un valor. Es como, por ejemplo, Sí, está normalizado, ¿no? Sí, o por ejemplo, cuando las personas se cambiaban zanahorias por patatas o zanahorias por unas monedas de oro o de plata o de lo que sea, ¿no? Pero era un medio, el medio de intercambio que era la moneda, era un medio que era valioso per se porque contenía elementos nobles como el oro o la plata, ¿no? En cambio, a partir de un cierto momento empieza a proliferar la idea de que un billete tiene valor per se. Y entonces claro, dices, ¿cómo es posible que un billete tenga un valor per se si es un recibo nada más? Pues ¿cómo ha llegado ahí? Por consentimiento. Es decir, se lanza una narrativa que hace legítimo el billete de banco, como que tiene todo el valor, y consentimos, todos juntos consentimos. Entonces, como si cogiéramos ahora cualquier otra cosa y le diéramos ese mismo consentimiento, ¿no? Sí, claro. Como si cogiéramos ahora aquí, yo qué sé, vamos a judías y le damos un valor a cada judía de sí, tanto. Sí. Entonces, claro, el tema de la evolución de Plutón y del capitalismo corporativo tiene una cosa muy buena porque cuando lo entiendes a nivel social, luego descubres significados más esenciales a nivel particular. Como por ejemplo, es decir, que si Plutón es una narrativa consentida entre todos, construida y consentida entre todos, si lo aplicas a tu carta natal, a la carta natal de cada persona, descubriremos que allí donde tenemos Plutón es donde se nos ha inculcado una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, pero que hemos consentido en aceptar como propia. Entonces, ¿de alguna manera nos sentiríamos secuestrados por esta idea? Totalmente.
Totalmente. Es que Plutón es el abuso de poder. Claro, y es el que secuestra de alguna manera en la mitología. A El Perséfone, Hades Proserpina. secuestra a Perséfone, ¿no? Sí, sí. O sea que Perséfone y Proserpina somos nosotros. Totalmente. Totalmente. Lo que pasa que, bueno, sabemos que de alguna manera Perséfone luego no se quería ir. Porque Claro, cuando empezamos a sentir ese cambio en nosotros, ¿no? sí, sí. Entonces nos sentimos bien. Y entonces Sí, ahí sí, es sí, como sí. lo... Fíjate, por poner un ejemplo de esto que acabas de decir, ahora estamos en una etapa en la que la gran narrativa es tecnocrática. Es decir, el capitalismo de la vigilancia, que es que cuando las empresas, cuanto más datos tienen de los usuarios, más valiosa es. Totalmente. Ya no es lo que produce la empresa, sino cuantos más datos tenga de usuarios, o sea, cualquiera de nosotros, más valiosa es. O sea que Claro, toda la información. los datos se convierten en dinero. Los datos, ¿eh? No los productos, los datos. Ya. Vale, entonces, Plutón. Claro, Plutón vamos entendiendo que es un concepto, un planeta eh, que juega mucho con las expectativas de las personas. Pero lo que esperamos que el sistema pronuncie como conciliación, o mejor dicho, sí, el sistema nos incluye para conciliarnos, ¿no? Nos abraza, nos quiere amamantar, pero en realidad lo que quiere es sacarnos la última esencia nuestra, ¿no? ¿Cómo? A través de narrativas que aplaudimos. Totalmente plutoniano, ¿eh? Totalmente. Por ejemplo, vivimos el furor de la tecnocracia, ¿no? O sea, pronto habrá chips que se implantarán bajo la piel para poder abrir la puerta, entrar en el garaje, abrir el coche, conducirlo, etcétera, ¿no? Y mucha gente que despotricaba del capitalismo convencional, es decir, cuando salió la crisis financiera del 2008, hubo mucha gente que se hizo disidente del capitalismo. Pero ahora esos disidentes están reclamando que las cosas no cambien. Exacto. Es curioso, es decir, alguien era disidente del capitalismo de consumo y ahora que las libertades empiezan a estar amenazadas, dicen, no, preferimos el consumo que nos recorten las libertades, ¿no? Con lo cual estamos viendo una plaga, una epidemia de confusión acerca de la sociedad en la que queremos vivir. Totalmente. O sea, nos hemos convertido en reaccionarios de la sociedad, cuando en realidad tenemos que plantear qué es lo que realmente necesitamos como personas que podemos hacer juntos. Vale, una vez hecha esta definición, hay que sacar el clavo que tenemos clavado, que es el que impide la cooperación justa y necesaria entre unos y otros. Entonces, de alguna forma, Plutón sería o nos invitaría a deconstruir una serie de relatos en los que hemos colaborado y aplaudido y teníamos que decir, no, eso no es para mí, eso no es nuestro. Hablas de deconstrucción. Sí. Vale. No, porque Plutón de alguna manera siempre empuja a la evolución, ¿no? De hecho, sus crisis y sus transformaciones, sí. Bueno, de alguna manera tienen este propósito, ¿no? Bueno, eso es lo que nos parece. Que la evolución continúe, ¿no? Sí, pero claro, es que estamos hablando de una cosa que una cosa es la evolución y otra cosa es el progreso. Sí, exacto. Entonces, la evolución es algo que va a ocurrir y el progreso es como una vestimenta que los grupos de poder le ponen a la evolución. Exactamente. Es decir, progreso ¿pero en qué dirección? ¿En la dirección tecnocrática? ¿En dirección espiritual? ¿En dirección intelectual? ¿En solidaridad entre los humanos? Claro, es un misterio, ¿no? O sea, lo de Plutón es un misterio. Lo que pasa es que cuando lo trabajamos con el ciclo del capitalismo corporativo, que es todo el ciclo que va desde que Plutón entró en Aries la última vez hasta que llegue a Piscis y al final de Piscis de pie a otro tipo de modelo social. Ajá. ¿Esto es de lo que vas a hablar en el taller? Entonces, Sí. hacer esta vuelta. Wow. Sí. Además, el signo no me lo opuesto. pierdo, ¿eh? El signo opuesto al de Plutón
por ejemplo, ahora Plutón está en Capricornio. El signo opuesto, que es Cáncer, ese signo es totalmente importante y crucial para poder entender de qué estamos hablando. ¿O de qué hablaremos? Mira, yo esto lo pensé cuando Saturno y Plutón hicieron la conjunción justamente en el 2020 en Capricornio. Sí. Que fui a buscar la oposición, ¿no? Pensando en, bueno, esto está haciendo visible algo que comenzó, ¿no? Que tiene un origen, por lo tanto, como una especie de luna nueva, ¿no? Me fui a buscar cuál era el origen. Y justamente eso caía en el año 29. Sí, sí. Justamente en el año 29, ¿no? O sea, que teníamos el tema de la crisis del banco Sí. tan grande y las entreguerras. Esa época eran las entreguerras, justamente. Y ahí podías ver perfectamente cómo lo que empezaba a ocurrir, porque esto lo vi después, ¿no? Lo que empezó a ocurrir después en marzo con el COVID, todo lo que era el confinamiento, todas las cosas que estaban pasando era algo que ya había ocurrido en otra situación, en otro escenario. Sí, sí. ¿Y tú aquí en ese sentido, cómo lo tomas entonces el hecho de tener en cuenta Plutón en Cáncer? Bueno, en este caso, claro, dices, desde que entró Plutón en Capricornio, porque la crisis financiera del 2008 empieza justo al final de Sagitario, con Plutón en Sagitario, todos los recortes que ha habido en sanidad, en muy diversos países, no solamente en España, yo lo veo como un ataque al individuo humilde. El individuo humilde es Cáncer. El individuo empoderado por las instituciones es Capricornio. Entonces, aquí ¿quién ha ganado? Ganan los burócratas y pierde la familia. Claro, totalmente. O pensar que uno es la institución, ¿no? Capricornio, y Cáncer el pueblo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, aquí hemos vivido... claro, porque lo de Plutón pone de relieve las contradicciones sociales. Claro. No ofrece ninguna solución, por otro lado. No ofrece ninguna solución y, por otro lado, genera que parezca que el sistema se vuelve apocalíptico. Y pensamos que el derrumbe de todo va a ocurrir en cualquier momento. Sí, totalmente. Pero es una percepción que es favorable a los intereses de Plutón. O lo que es lo mismo, los intereses de la plutocracia. Plutón protege a quien tiene más dinero. A quien tiene más dinero y al que es más poderoso. Que a veces no es lo mismo, O sea, el que alguien tenga mucho dinero no quiere decir que tenga poder. Y hay gente que tiene mucho poder y no tiene tanto dinero. Sí, también es verdad. Porque depende claro, depende del concepto de poder que tengamos, ¿no? No, claro, aquí se entiende que aquí poderoso es el que tiene, además de dinero, conocimiento. Porque, por ejemplo, una persona puede tener mucho dinero y no conocer nada esencial de la naturaleza humana y ni tan siquiera de la sociedad. Sin embargo, tú coges a un burócrata de estos de alto standing, que están asesorados por psicólogos, sociólogos, historiadores, economistas y tal, y este conocimiento en manos de ciertas personas tiene unos efectos brutales. Entonces, bueno, el equipo de guionistas de las crisis son plutonianos. El equipo de los guionistas. Es decir, ocurre algo, como por ejemplo cuando hubo los atentados del 11S, con Plutón en Sagitario, y claro, el terror venía del yihadismo, del extremismo islámico y tal, y cabe la posibilidad de que estos atentados no procedan del mundo islámico, sino que sean atentados de falsa bandera que son utilizados como excusa para introducir un nuevo mundo, un nuevo paradigma. Bueno, totalmente, es que esto se ha visto y... Bueno, claro, y se veía y se intuía cuando hubo los atentados a las Torres Gemelas, pero es que ahora, con el tema de la crisis financiera y la pandemia y tal, se ve a las claras cómo se articulan los trucos
para hacer colar una cosa por otra. Sí, y la manipulación climática ahora, que ya está, o sea, está reconocida, o sea, ya sale por escrito. O sea, no es que, Sí, no es que sea conspiración, sino que está. Y una cosa, Jesús Gabriel, esto para la gente que nos encanta la astrología mundial, que es muy importante, porque es muy importante conocer los ciclos, es muy importante entender justamente a través de los planetas transpersonales y sobre todo como Plutón, que ya no es el más lento, porque Eris todavía lo es más, sí. ¿vale? Porque está más allá de Plutón, como asteroide, pero bueno. En el taller a nivel, ¿harás alguna analogía a nivel personal para Sí, las personas que también quieran encontrar cosas en su carta? es que yo no, o sea, ya sé que lo hemos hablado alguna vez, la astrología mundial aquí, la astrología personal allá, ¿no? Y realmente, como estamos hablando de que la astrología es multipreferencial, multiversal, en realidad cuando comprendemos cómo funciona un planeta en el mundo mundial, lo comprendemos mejor después para aplicarlo a la vida particular de cada uno. Eso es como la física cuántica, el macrocosmos y el microcosmos, ¿eh? Sí, sí, claro. Cuando la información la ven en lo micro, de Sí, lo macro, ¿no? Pues lo mismo. sí, sí, sí. Bueno, pues Muy por bien. eso si hablo más de Plutón ya revelaré el secreto. No, por eso vamos a ceñirnos hasta aquí. No sé si quieres decir algo más para las personas que nos escuchen. No, yo creo que vamos a reaprender astrología, no Plutón solamente, sino porque cada vez que le introducimos un significado nuevo o comprendemos algo que antes no comprendíamos de Plutón en este caso, ello nos lleva a reconsiderar qué es lo que pensamos de Neptuno, de Urano, de Claro. Saturno, porque todos estos planetas se enriquecen también. Cuando descubrimos una nueva faceta de Plutón, también la descubrimos de Saturno, de Urano, de Neptuno, de Júpiter. Claro, porque es un sistema Claro, claro. y cooperan, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo también, no sé, de hacer un poco de animarnos a cooperar un poco más, ¿no? Entre todos, como Sí, tú decías sí. antes. Pues estupendo, Jesús Gabriel, muchas gracias. Pues nada, los que tengáis ganas de venir a este taller, recordar que es el 24 de septiembre. En un principio va a ser por la tarde, de 16 a 19 horas, online, aquí en Eventos Astrológicos. Y podéis, si queréis, vamos a repartiros, vamos a distribuir la información. También, si no, podéis contactar a través del canal de Telegram Grupo Astrológico Jesús Gabriel, por un lado, y Astrología Jesús Gabriel también, que está muy potente y muy interesante. También tenéis el canal de Eventos Astrológicos en Telegram, y si no, pues en info@eventosastrológicos.es también podéis contactarnos. Y nada, pues esperando a que llegue la fecha para seguir escuchando. Jesús Gabriel, como siempre, encantadísima. Pues muchas gracias. Ya sabes que me encanta. Además de ser tu amiga, me encanta escucharte. Qué bien. Y muchas gracias. Así que nos vemos muy pronto. Y buenas tardes, buenas noches a todos. Chao.